Hola, Quique, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Te escucho claro y fuerte. Eli, ¿cómo te va? Bien, bien, mi hermano, gracias aquí por aceptar la invitación para compartir un ratito ahí, conversar con la gente que te conoce, la gente que se une al video esta noche. Amigos, amigas, estamos en una noche más del Pensar Diferente. Vamos a hablar de un tema súper interesante sobre el humor, qué tipos de humor hay, hasta dónde debe llegar el humor hoy día y por ahí entender cosas que por ahí nos pueden interesar, tal vez sí, tal vez no, pero la idea es que la gente vaya escuchando a diferentes personajes de la ciudad y esta noche tenemos a nuestro querido amigo Quique Vivanco. Eres radiodifusor, también ha hecho bastante humor, es humorista y ha trabajado en muchos medios de comunicación. Va a ser muy interesante poder conversar con él. Así que nada, Quique, bienvenido. Estamos ahí integrándonos, la gente que se va integrando, la gente que verá el video después. ¿Cómo está? ¿Cómo te va en tu cuarentena? Ahí, pana, yo la verdad soy bien ermitaño de nacimiento. Me quedo en mi casa normalmente todo el tiempo, así que para mí es lo mismo, no cambió nada. Mi mujer me dice, eres la única persona que conozco que la cuarentena no le cambió la vida en nada, porque yo iba de la casa a la radio, de la radio a la casa, y aquí estoy, voy de la cocina al cuarto, que está la radio, y vuelvo del cuarto a la cocina y nada más. Así que para mí es exactamente lo mismo. Ya. Pero ¿cómo te sientes? ¿Estás más tranquilo? ¿Cómo ves la situación de hoy día? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la interpretas tú? O sea, de aquí para afuera dices, no, no, que tranquilo, ¿qué vas a estar tranquilo, brother? Si solo hoy se publicó que en Guayaquil hay un subregistro de muertos de más de 4.000. Imagínate, es una locura, es tan trágico que las palabras estarían sobrando, creo. Es terrible, loco. Cientos de muertos. Uno no se imaginó nunca algo así, claro, y la excusa es, no, no estábamos preparados, nadie estuvo preparado. Pero no hay tal, pana, no hay tal, no, para mí no existe eso de no estuvimos preparados o nadie pudo estar preparado o quién estuvo preparado. Para mí eso es, espérate que solo le puse el audio del Facebook y ya me empecé a oír dos veces. Te decía que para mí es absurdo ese cuento porque en China, en tantos países, esto ya pasó, esto pasó en enero, en febrero, esto ya se sabía cómo era. No me pueden venir a decir que es que a todos nos cogió desprevenidos. Eso es una farsa. Eso es una farsa indignante y, y no sé, dejarse ver la cara de la gente que te dice, sí, lo que pasa es que se salió de control, no, transparentemos las cifras, no, no, es que todos los países estaban igual de poco preparados. No, no todos los países estaban igual de poco preparados. China estaba poco preparado porque se supone que ahí empezó. Tal vez China, tal vez los países más afectados posteriormente, que fueron entre otros, qué sé yo, Corea, Italia, no sé, a lo mejor ellos estaban menos afectados. Nosotros menos preparados, nosotros no estábamos menos preparados, nosotros estábamos mucho más preparados que ellos y así estamos, igual o peor que ellos. Entonces, es una indignación. ¿Cómo es la censura en tu espacio, Eli? No tenemos censura, es un espacio sin censura. Los curuchupas no son bienvenidos y si tienen miedo, mejor que no escuchen. Así que puedes decir lo que tú quieras, mi hermano. Ya listo, Esa es ya la te idea. voy a mandar unas palabrotas próximamente a continuación. Esa es la idea. Ya que entramos en este tema, a mí quisiera que tú interpretes esto desde tu experiencia como radiodifusor, en el manejo de la comunicación, tanto en medios públicos y privados. Desde la comunicación, ¿cómo tú ves cuando las autoridades aparecen en cadenas nacionales, en videos, en cosas, a reclamarle a la gente? Con el contexto que estamos hablando, ¿no? Ya partamos de que si hubo o no hubo preparación, cada uno tiene su percepción. Pero ¿cómo ves tú cuando aparecen las autoridades hablar a la gente? O sea, echarle la culpa a la gente, reclamarle a la gente. A mí también ese segundo momento de esta crisis me parece súper indignante, ¿no? No entiendo si ellos están claros en lo que está pasando o cuál es el manejo. ¿Cómo ves tú eso? Ya, yo sé a lo que te refieres. Es como cuando salen y dicen,
es que la gente no ha hecho caso porque no se han quedado en su casa. Eso es bastante estúpido en el sentido en el que en el Ecuador no puedes decirle a la gente que se quede en su casa, loco. Y no puedes decirle a la gente que se quede en su casa y no le das de comer, no le asistes socialmente, no le garantizas los servicios básicos. ¿No? Y esto, yo sé que sonará a discurso trillado y hay el socialista de Twitter, tiene iPhone y se va a Miami, pero es la verdad y te digo por experiencia propia. Hay gente que conozco personalmente y me escriben y me dicen, estoy encerrada en mi casa, estoy embarazada de 3 meses, mi marido es chofer de Uber y no tenemos un centavo y la refrigeradora vacía, mi hija está con dolor de estómago, no tiene que comer y yo ya no sé qué hacer, estoy a punto de salir a vender joyas, que tengo unas dos en una casa de empeño. ¿Y a qué voy con esto? A que aparte de la gente más vulnerable, que son los que están en situación de calle o los que son indigentes, lamentablemente, el último quintil de la sociedad, los que menos ganan, los que no ganan prácticamente, los que más pierden sería, no es los que menos ganan. Ellos, de alguna forma, el Estado se trata de hacer cargo, el Ministerio de Inclusión, etcétera. Pero aparte de ahí, a partir de ellos, hay otro porcentaje de la población que es la clase más conocida como media, que tampoco puede comer, tampoco tiene posibilidades de quedarse 1 mes y medio, 2 meses en su casa encerrada, sin hacer nada y pasar esta pandemia de agache prácticamente, o teletrabajando, o en la comodidad del Netflix, o tanta huevada que hay ahora. Y claro, tú dices, no, es que los más pobres igual están en la calle, igual. Bueno, ellos serían obligación del Estado, pero hay una siguiente parte de la sociedad que tampoco nadie se hace cargo, que es la clase media, que por más que tengas un carro, Eli, hay gente, hay Claro, conductores claro. de Cabify que son dueños del carro, pero si no salen, no pueden pagar el crédito del carro. Si no salen, no pueden comer. Yo conozco venezolanos y algunos que viven de eso. Pana, no tienen que comer y llevan a ser, y es el segundo mes ya que estamos en esta situación. Entonces, yo no me acuerdo de una tragedia humana así. En el terremoto de hace 4 años exactos, también hicimos lo que pudimos, ayudamos a ver desaparecidos. Entonces, lo que hacíamos era compartir las fotos de cada persona que nos mandaba. No asoma mi hija, no asoma mi papi, no asoma mi abuela, no asoma. Y todas las fotos subíamos a redes sociales. Era una forma de ayudar. Y, y fue un drama increíble, pero las cifras eran 600, 700 personas que más o menos se supone fallecerían en esos días en ese sector del país. Pero hoy estamos hablando, solo en Guayas, este mes hay un exceso de 4,000 muertes y llevamos 16 días de abril. Claro. Entonces, para un poco meterle lo de las malas palabras que me gusta tanto, esto es una hijueputada que no habíamos experimentado. El 30S hubo 9 muertos, el paro nacional de octubre, 11 muertos, pero así, contarlos ya en miles, es, es, Claro. es nunca antes visto en este país, brother. Y por lo menos para los que no somos de las generaciones de tanto de la guerra, o sea, yo no, el Cenepa tal vez, pero Paquisha, y es como, igual la guerra es algo lejano, porque la guerra no sucede aquí, sucede en la frontera. Entonces, yo creo que lo que está pasando en Guayaquil Sí, es pura tragedia dantesca, dantesco épica, este, apocalíptica, claro. ya de proporciones bíblicas.com. Claro, claro, totalmente. Justamente por eso te preguntaba, ¿no? Y sobre todo eso aparecen a hablarle al pueblo, ¿no? Pagan la deuda externa y el lunes aparecen con impuestos, ¿no? Nos dijeron que pagaban para tener más, pero total es que ya nos pusieron impuestos a la gente. En la relación que tú haces de una persona que incluso podría tener un auto y vivir de eso. También siento que no se fijan en que mucha gente ya no tiene trabajo ahora, ya no, mucha Ujú. gente ya no, ya fue de bajada el sueldo, ya está suspendido, le hicieron tomar vacaciones obligatorias, es grave la situación.
Y en ese sentido parece que no se entiende, ¿no? Y dicen $500, ¿no es cierto? El de $500 paga un impuesto del 3%, algo así. Que el de $500 es tanto y el de que gana 80,000 es tanto. Sí, es verdad, pero los que ganan 80,000 son, ¿qué? Un porcentaje muy chiquito, ¿no? Los que ganan 500 son todos, entonces en definitiva le están haciendo pagar al pueblo, ¿no? Entonces, yo siento que están dando, Quique, respuestas políticas y no técnicas, no científicas, o sea, es un poquito de sentido común nomás para entender lo que está pasando. Sí, si me quieres hacer meterme en Honduras como el tema de recurrir al Fondo Monetario y traer al tío Sam a la fiscalía y volvernos de eso que, por ejemplo, le significó caerse del poder a Lucio, irse a reunir en Washington con Bush en ese momento, ahora con Trump. O sea, a mí sí me duele esa injerencia y claro, ahí saldrán a decir, pero si vos te vas de vacaciones, sí, pero no tiene nada que ver, yo no elijo a dónde voy de vacaciones, es mi mujer la que elige y obviamente lo hacemos entre los dos. Y sí, a veces me voy de vacaciones allá y me seguiré yendo las veces que me dé la gana porque tampoco tengo por qué dar explicaciones a nadie, pero ese no es el punto. Ah, y al respecto también tengo un montón de primos allá por los que también voy, así que tengo todo el derecho. Y también tengo derecho de hablar mal de los Estados Unidos porque los Estados Unidos y especialmente el Fondo Monetario y sus políticas de rescate está más que demostrado que nunca funcionaron. Hay un caso de éxito específico en la historia de Latinoamérica que es Costa Rica. Es un caso donde ciertos índices demostrarían que posiblemente las políticas del FMI hayan funcionado. Nada más. El resto todos son fracasos. Vayan a ver cómo está Argentina y Argentina, cómo se metió en el hueco en el que está, precisamente con las recetas del fondo. Por eso es del fondo, porque tocas fondo y eso estamos tocando nosotros ahora. La situación en 2017 no era fácil cuando se cambió el gobierno, pero hoy es mucho peor. Estábamos en una crisis inducida, porque eso es lo que te hace el Fondo Monetario. Te hace despedir gente, te hace retirar subsidios, te hace, te hace el harakiri, Claro. te da la espada para que vos mismo te la claves. Y hoy en día estamos pagando las consecuencias de un harakiri al estilo Fondo Monetario después de una recesión económica que se vivió en todo el planeta. Entonces, en 2016 fue muy duro por el terremoto, etcétera. Entonces, venimos acarreando una serie de tropiezos, pero ir a caer en el Fondo Monetario es simplemente, en primer lugar, no tener ni idea de lo que se está haciendo, porque el Fondo Monetario es para los países que están en emergencia, desesperados, sin un norte. Entonces, tengo mucho odio, Eli, tengo mucho odio en el corazón en este momento, a pesar del sentimiento feo que es. Claro, claro, no, te entiendo y sí, yo digo, a veces siento que hay hasta una cuota de maldad en las decisiones que se toman, ¿no? Porque son sumamente castigantes para el pueblo. Y sí, la situación de Guayaquil es una bomba de tiempo que nos va a seguir afectando, nos seguirá afectando, seguiremos en cuarentena mientras, o sea, el virus se comporta en cualquier parte del mundo igual, o sea. Mientras no se solucione eso, y lo ha dicho el alcalde acá también, mientras no logremos una cuarentena total, mientras no tengamos ya una vacuna, mientras no haya el fármaco, estamos todavía en un problema, ¿no? Y yo siempre digo esto, siento que determinado grupo empresarial, el gobierno y otros gobiernos también, porque esto se ve a nivel del mundo, es como que solo ganan tiempo, ¿no? Para chupar lo último que pueden y en ese último que pueden les da igual si ahora estamos en medio de una purga, ¿no? Porque ahorita solo el más fuerte va a sobrevivir. ¿Cómo salir de esta? ¿Vos qué piensas? O sea, ¿a quién llamamos? Por ejemplo, se ha hablado mucho de ayuda internacional, pero un experto nos decía es que los ayudantes también están enfermos. O sea, Estados Unidos está terriblemente mal, otros países. Entonces, las decisiones cada vez son más, como tú dices, es una suerte de suicidio, ¿no? Es alarmante también eso. ¿Tú cómo le Ajá, ves? yo creo que lo que dijiste es parte de la verdad y también es parte de la verdad que se está tomando decisiones desde lo ideológico,
Entonces, hablamos de un gobierno que quiere, quiere o quiso siempre, ¿no? Virarse a la derecha. Es un gobierno, y esto no es del discurso nomás, es un gobierno de la banca, es un gobierno del empresariado, es un gobierno de la prensa, y eso es la realidad, porque no, ni siquiera hay que creer en teorías de conspiración. Es la verdad, es la verdad. Este presidente reunió con la prensa más mercantil, se reunió con banqueros para escuchar sus propuestas, sus consejos, para tener un consenso con ellos. Dijo una vez, palabras textuales, este es el gobierno de los empresarios. Eso lo dijo. No es Claro, teoría mía o cosa mía, eso lo dijo. Entonces, no puedes esperar mucho de este gobierno, es lo malo, y ojalá una transición democrática se pudiera dar, no con 6 meses como dicta la muerte cruzada, que cada vez es un rumor que coge más fuerza, fuerza. sino en 24 horas. Ese es el drama nuestro ahorita, porque una muerte cruzada nos darían 6 meses de un presidente gobernando con decretos. Ujú. Entonces, sería como un drogadicto con 5 jeringuillas en las manos, algo así. Entonces, yo creo que no tenemos la suerte de tener una salida democrática express, que sería lo ideal, para que estos salvajes dejen de arruinar el país, porque mientras todo esto pasa y tienen salidas, tienen opciones, tienen formas de financiar la catástrofe, ellos prefieren pagar a tenedores privados relacionados, ya se descubrió directamente con funcionarios, altos funcionarios del gobierno. Entonces, siguen clavándonos la espada hasta más adentro. Es un harakiri, es rarísimo. Es como Claro. es un cáncer del propio cuerpo. Alguien me decía el otro día, y ya me voy a poner un poco, ojalá no me lleven preso, pero el otro día alguien decía que Guillermo Lazo hubiera hecho un mejor gobierno. Entonces yo le decía, ¿Cómo vas a creer? Me dice, sí, porque el gobierno actual salió del gobierno anterior, era una parte del gobierno anterior. Entonces, ellos están dinamitándolo todo desde adentro. Ellos son como ese, eh, como ese suicida, esa figura del kamikaze ese que, me explico, ese terrorista que Claro, va con claro. un chaleco lleno de explosivos y él solito se inmola y nos caga a todos con la explosión. Ese personaje es el gobierno actual, porque a ellos parece no importarles nada, no, es increíble, porque pagaron esos 300 y pico, 320 y pico de millones de los bonos 2020 hace poquito nomás. Ujú. A los 2 días o al mismo día o al siguiente día, pero no eran más de 48 horas de diferencia, salieron a decir que los países pobres tienen que ser condonadas la deuda externa. Y resulta que el Ecuador más bien pagando 320 y pico millones y los hospitales en Guayaquil, bien, gracias. Los hospitales en Guayaquil, ahí, con médicos despedidos, corrupción, sin presupuesto para medicinas, peor para bioseguridad, peor para equipos personales de protección. O sea, eso ni hablar. Entonces, es una cagada tras otra, es una autodestrucción que no le veo límites. O sea, no, a ratos digo, no, ya tocamos fondo, van a recapacitar, imagínate, ya pasó esto, no creo que continúen por ahí y te salen con otra huevada nueva. Sí, Es como ese hijo indisciplinado que ya raya en la delincuencia y ya le pierdes hasta el contacto, ya claro. te llegan los mensajes de WhatsApp contándote que ha estado preso. O sea, es una catarsis este, de indolencia del Zampuctas, ñaño. Sí, 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 es verdad lo que tú dices, ¿no? Y para ejemplificar eso son también las soluciones que se han planteado, súper acomodadizas. Para mí, yo no sé si una de las razones por la que está tan grave la situación del COVID fue, por ejemplo, este número 171.
cuando del otro lado había gente inexperta dándote indicaciones, cuando se confiaron, reclaman porque la gente se queda en la casa. ¿Dónde más va a salir? Hay muchas personas que están solas y si se sienten amenazadas de muerte van a salir a la calle. O sea, tampoco creo que todos sean unos idiotas que salieron porque estaban con la enfermedad premiada, ¿no? Y claro, cuando hablan de semáforos también a nivel nacional, o sea, yo le veo al alcalde que hace cosas interesantes, pero yo le siento que él ya también como que a veces la presión que le tiene del gobierno es como que ya dice, bueno, pero los últimos que tienen la palabra son estos huevones y por ellos fuera ya la cagaran, ¿no? Pero yo veo que las soluciones no son tan buenas, ¿no? No son, o sea, por ejemplo, en este caso justamente de saber quién está y no con el virus, mientras no se hagan las pruebas que tienen que hacerse, no va a pasar nada. Y lo que es peor, cómo les piensan ubicar, o sea, Bill Gates está recién planteando un proyecto del chip y toda esta cosa que para saber si estás, no estás, que dónde ubicarte, mejorar la facilidad, y ellos quieren poner un semáforo en un país con 7,000 muertos, ¿no? Entonces, te doy muchísima razón en ese sentido, Quique. Para cerrar este capítulo, ¿cómo ves tú el futuro? Yo veo un futuro sin políticos, con un cuerpo colegiado, con una suerte de fideicomiso, una consultoría, porque también es ahorita decir que este gobierno no sirve, pero ¿y quién viene después? Yo le decía esto a un amigo que también nos habló de economía aquí, Carlos Rabascal, o sea, porque también ser presidente ya no es buen negocio, ¿cachas? O sea, hay un montón de problemas, o sea, yo no sé quién también en su sano juicio quiera ser presidente de un país en este estado. No sé, ¿cómo le ves tú eso? Churos, yo sí soy malo para un poco prevenirles de algún futuro, pero yo sí veo que hay gente dispuesta. Por ejemplo, Sonnenholzner está ya en campaña, ¿no? Tú le ves tomarse las fotos. Al comienzo parecía broma, al comienzo parecía Claro. un meme, dos memes, y decías, no, qué chistoso, no le jodan al man, en verdad está sacándose la ispa ahí, metido en el meollo. Pero después piensas y dices, no, el man está en campaña, está tomándose fotos, hay fotógrafos en el suelo. Cada imagen de él, en cualquier lugar en el que esté, ves un fotógrafo con la cámara, pero sacando brazo para poder tomarle, etcétera. Entonces, no te creas, Eli. Yo creo que verás, cuando esto pase, esta desgracia mundial, y especialmente aquí en el país, yo creo que vamos a ver primero el retorno a la normalidad, y eso va a ser un proceso comercial, mental, social, y claro, con las mascarillas, con el distanciamiento, etcétera, como sea que regresemos, vamos a regresar a una cierta normalidad. En ese camino, el país va a volver a tener cierta, pero cierta estabilidad, si es que se le puede llamar. Y no me refiero laboral, no me refiero económica, no, tal vez política un poco, pero el resto de cosas seguramente estaremos atravesando ya ahora una crisis grave y espero que no sea tan grave como se avecina, como parecería que va a ser. Esperemos que no, pero digo, estamos ya a puertas de una nueva campaña política. Ahora, creo que es agosto o septiembre, son las inscripciones de los candidatos y listo. Y nos fuimos de nuevo. Y estamos ya cerca de mayo. Entonces hablamos de mayo, junio, julio. En 3 meses y pico son las inscripciones de los candidatos para 2021. Entonces estamos hablando ya de una pre-campaña. Todo lo que veas hoy en Facebook, en Teleamazonas, en Radiovisión, a políticos diciendo, tienes que tomar en cuenta que ya es parte de una campaña política. Entonces, no creas que Guillermo Lasso se va a retirar porque el país tiene 7,000 muertos en Guayas. No creas que Otto Sonnenholzner va a decir, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser presidente porque esta huevada está en la mierda. No, 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 no. Esos quieren llegar, obviamente, y van a seguir queriendo. Y esta campaña es increíble porque, por ejemplo, sale un tipo como Guillermo Lasso a decirte, hay que ponerle un impuesto a las fortunas de más de $1 millón y a los demás de abajo no. Entonces tú dices, wow, este tipo es un capo, está ofreciendo algo o está proponiendo algo eh, que tendría mucho sentido, quizás, ¿no? Un impuesto. Recapacitó, dices tú.
Claro, un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto a los grandes capitales que no están en el país, que también es otra cosa increíble. Hay tanto dinero ecuatoriano, porque sí hay que decir eso. Ese dinero se hizo aquí, ese dinero se hizo con clientes ecuatorianos, ese dinero se hizo con leyes ecuatorianas, con pagando la luz a la empresa eléctrica ecuatoriana, pagando internet a un proveedor ecuatoriano de internet. Entonces, esa plata es ecuatoriana y los miles de millones, que son miles de millones. Ahora no tengo la cifra, pero me parece que son 30,000. Capaz estoy hablando pendejadas. Pido disculpas si en ese número no soy cercanamente aproximado, pero hablamos de miles de millones de dólares de ecuatorianos que hicieron fortuna aquí y ese dinero está en otro lado. Y ese dinero podría estar aquí tranquilamente pagando impuestos y sirviendo para que la gente no tenga que ser enterrada en cajas de cartón, para que los muertos no tengan que perder sus líquidos, sus fluidos corporales en los cementerios y que eso de asepsia no tenga nada y que sea un foco infeccioso eh, del hijo de... Ta. Entonces, yo digo, Guillermo Lazo vendiéndote un discurso así, es porque faltan 3 meses y pico para inscribir candidaturas. Entonces, sí debemos ser cuidadosos también, escuchando a la gente hablar y sobre todo a esos líderes políticos que ahí están, ¿no? Siempre van a estar ahí, Eli. Sí, Yo creo sí. que por ahora no nos vamos a poder deshacer de ellos, pero sí estoy de acuerdo contigo que tarde o temprano debemos tener una especie de técnicos, nada más. Sí, Esa es toda, ¿no? sí, Administradores públicos, sí, gente que ni siquiera gane mucho dinero, pero que se tal le cual. por un trabajo específico. Mira, tú tienes que administrar el tesoro, tú tienes que simplemente hacerte cargo de la salud pública, tú tienes que ser, y gente que sea, pero especializada, titulada en esas ramas, y punto final. Elecciones, Claro. huevadas. Algún día saldremos de eso, ojalá. Claro, imagínate tantos asambleístas, ¿no? Tanta gente que siempre en campaña ofreció la vida, ofreció tantas cosas, ¿no? Y son tan egoístas. Y yo no sé cómo tienen esa capacidad de resistir la realidad, ¿no? De camuflar la realidad, de preocuparse por cosas tan simples, ¿no? Asustan esas cosas. Bueno, mi querido Quique, en esta parte del programa y en esta coyuntura también. Ahora, ¿tú qué piensas de la situación, ya no solo del país, sino global, ¿no? O sea, y qué piensas también del humor? Tú eres humorista, vienes haciendo humor por muchos años en la radio, en la televisión. Eh, para ti, ¿qué sería el humor en un medio de comunicación? ¿Cómo podría trabajarse? ¿Cómo podría entenderse el humor? Y por ahí vamos a ir conversando, ¿no? ¿Hasta dónde debería ir el humor en estos momentos? ¿Qué sería sano? Más bien ahorita deberíamos ser más hirientes, más incisivos con la clase política, no sé, con la situación del mundo, porque acogiendo un término de tu radio, ¿no? O a veces, es mejor decir calla y apoya, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo le ves tú por ahí? Sería bonito ir entendiendo este tema, ¿no? Verás, yo con esta crisis sí he estado como en la mitad de voy a ser el esposo de Hello Kitty que habla palabras rosadas, que tiene pedos de marshmallows y me voy a dedicar al... Yo sé que hiciste tú este hashtag del mensaje positivo y no voy a tratar de no repartir pánico y etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tampoco quiero ser ese monstruo apocalíptico que nos vamos a morir o tranquilícense. Y no, tampoco. Entonces sí es un ejercicio también de buscar un término medio, de no mentir ni tampoco de exagerar, pero sí es súper delicado. El otro día puse una cosa en Twitter que era más o menos así. En una época en donde hay un bombardeo de información tan salvaje, tenemos que ser tan cuidadosos de qué información compartimos y de qué información no nos hacemos eco y de que es como una paradoja, porque estamos en medio de una tormenta eléctrica de links, de noticias, de bulos, de falsedades,
y al mismo tiempo que nos cae tanta, pero tanta información, tenemos que saber manipularla de manera responsable y saber a quién la repartimos y a quién no. Entonces es un momento, creo, clave en la comunicación. Yo, la verdad, no me contengo. Lo bueno del humor a veces es que puedes decir casi cualquier cosa. Sobre todo en la radio de la tarde, casi que ha habido veces que hemos salido de hacer el programa, nos hemos quedado viendo y hemos dicho, ¿por qué nunca nos hemos ido presos por lo que decimos al aire? No sé, si tienes razón, ¿no tienes miedo? Sí, sí, yo también tengo miedo. Así, esas conversaciones sí las hemos tenido. Y en el programa de la mañana, ahora en la redonda también, sí, el otro día, por ejemplo, loco, te cuento así, como nadie nos está viendo, te cuento un chisme que nos llamaron la atención porque hicimos una hora y pico de programa relativo a al tema de las tarjetas de crédito, de cómo se están comportando los bancos, de cuál es la actitud del banquero gangsteril. Y, y nos llamaron la atención, nos dijeron, panas, bájenles 2 puntitos. Es que también tienen razón, porque finalmente es una radio que se supone que es de fútbol, ¿no? Claro. Entonces, y Y estás depende de los hablando, auspiciantes también. claro, y te estás metiendo con los bancos, entonces, puta, no me hagas esto, loco. Entonces, sí, por otro lado también tienen un poco de razón, pero verás, yo con el humor y los límites del humor, yo tengo más o menos claro que la muerte es lo más delicado, lo principal, o sea, meterse con la muerte es súper delicado, tienes que ir por un ladito, tienes que ser muy cuidadoso, con pinzas. De ahí vienen temas como religión, la gente se molesta cuando se meten con su religión, hay gente que no tolera el humor hereje, y también algunos se molestan con los símbolos patrios, por ejemplo, si te metes mucho con el escudo, por más feo que sea, no puedes hablar de él. La bandera, igual, el himno, también, o sea, esas cosas también le representan algo a la gente. Entonces, el humor sí está, hay bromas en internet donde no puedes decir nada de nadie, ¿no? No puedes hacer un chiste de gays porque te caen los de LGBTI. No puedes hacer un chiste de porque te caen los de estos. No puedes decir nada ya, prácticamente. Pero sí creo que también hay un humor más limpio, ¿no? Sí se puede hacer humor Sí. limpio. Yo trato de cuidar los programas, a veces por ejemplo, sobre todo con Baldión es súper difícil, porque sale con comentarios que son machistas, pero él cree que no son. Claro. Entonces ahí estás peleando contra, por ejemplo, temas como la gente muchas veces tiene defectos, y me incluyo, o sea, los seres humanos tenemos defectos que a veces ni siquiera sabemos que los tenemos, y esa condición de desconocer que somos lo que somos es muy delicada, porque ¿cómo haces para que una persona que no sabe lo que es deje de ser eso que no debería ser? O sea, es imposible casi de descifrar. Entonces el Baldeón a veces se le va la mano con un tema machista, se refiere a las mujeres como los cueros o alguna cosa, y yo tengo que tratar de meterme en esa conversación y decirle que no se debería hablar así. Y él sale y, por ejemplo, les dice las vagas a veces. Y yo digo, no, las vagas, ¿por qué les dices así? ¿A qué te refieres? ¿Qué te pasa? Suena ofensivo. No, pues si son mis amigas. Claro, porque uno sí se refiere a sus amigos como los vagos, y eso no está visto tan mal, que digamos. Claro. Un Pero, poquito tal vez, pero ya en mujeres se oye distinto. Entonces yo peleo contra eso, peleo contra el humor machista, peleo contra la discriminación, peleo contra todo tipo de humor que raye en discriminar. Esa es la palabra clave aquí. Si estás ya, discriminando a un chinito y estás diciendo, no, qué sé yo, ese chaulafán con cucarachas. No, pana, eso no es así, no puedes hablar así de los chinitos. No sé, es tan ya, delicado y tan claro. amplio el espectro, sobre todo. Sí, pero ¿sabes qué? Ahí también es súper interesante, porque yo siento que a veces, por ejemplo, en el fenómeno de Radio Redonda, lo dije el otra vez a Luis Miguel, siento que también mucha gente decía, esto no puede funcionar o no se explica el éxito, pero también es porque subestimamos al público, ¿no? Y en ese subestimar al público, eh, sobre todo tú te habrás topado con estos proyectos de televisión que tienen que ser como en Guayaquil o que no sé qué, pero dices, no, quiero hacer algo diferente, que se dice, no, es que eso la gente no compra. Entonces, los medios siempre nos han impuesto.
Y yo creo que de una u otra manera, para alguien con una mediana inteligencia, también sí se puede entender las ironías, ¿no? También sí se puede entender los dobles sentidos. Y ahí, por ejemplo, yo quisiera ahí que vayamos desglosando este tema, porque ¿cuál sería el humor negro, no? ¿Cuál sería la ironía? ¿Cuál sería la provocación? Porque yo te decía, yo siento que tú tratas de implantar ese humor en determinadas cosas, tratas no sé si implantar, pero sí meter determinados chistes a tu estilo y siento que la gente te sigue, ¿no? Yo también disfruto mucho a veces de ese humor que aparece oportunamente, que ni siquiera lo entienden los que están al lado tuyos justamente en Sí. ese momento del programa. Pero yo creería que siento que está pasando con la gente que sí entendemos ese humor y a la final es como este intercambio de roles, ¿no? Entonces, por ahí, ¿cómo le explicamos a la gente o cuál sería la pista para que la gente también entienda qué es un humor negro, qué es la ironía, qué es la provocación? ¿Cómo le ves tú eso? A mí desde niño me ha pasado que me preguntan las personas, los amigos y en general, ¿estás hablando en serio o es broma? Claro. Entonces, a mí siempre eso me ha servido. Es como, es como tener la sartén por el mango. Es decir, si yo a Eli le digo, oye Eli, cha, ya cállate, loco, déjame hablar. Y tú no entiendes que yo estoy haciendo una broma y me preguntas, Quique, ¿estás haciendo una broma o estás hablando en serio? Si yo te veo ofendido, te voy a decir, no, pues es broma. Pero si no te veo ofendido, te voy a decir que es en serio. ¿Me entiendes? Claro. Yo puedo manipular esa parte del mensaje y el trayecto del mensaje hasta que te llegue y hasta que me regrese con tu reacción. Yo puedo prácticamente utilizarlo a mi favor. En la radio, claro, ese feedback no es inmediato. Entonces sí hay como gente que no me entiende y está bien. A veces no me entiende el Palau. O sea, a veces le hago un chiste a Palau y Palau no entiende y no sabe lo que está pasando. Me dice, Quique, no, por ejemplo, hoy estábamos en una discusión insulsa sobre los mejores presidentes de la historia. Y claro, se habló de García Moreno, de León Febres Cordero y por supuesto de los demás, de Alfaro, de Isidro Ayora, Correa, y el propio Jaime Roldós. Y en un punto, mi suegra me manda un mensaje y me pone Rosalía y el loco. Entonces yo digo, mi suegra dice Rosalía y el loco, no se olviden. Y Palau, no, Enrique, por favor, eso no puede ser, por favor, cómo se le ocurre a usted decir algo así, por favor? Pero entonces, ¿cómo voy a creer que una señora que estuvo 48 horas en el poder o 72 horas y un tipo que duró 6 meses y que tuvieron que declararlo loco porque realmente ya no tenían otra salida. Van a ser buenos presidentes, peor para ser considerados los mejores. O sea, es tan ridículamente absurdo, creo yo, que hay gente que no me entiende. En este caso específico, Claro. el Patricio. Entonces, sí es un reto, porque a veces uno habla cosas, uno dice, no sé, uno pronuncia frases que realmente siente o qué sé yo, expone opiniones que sí quiere que sean tomadas en serio. Entonces, sí tengo esa dificultad. Yo a veces tuiteo en sarcasmo, pum, 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 y mando, y no me importa, no pongo ni guiño de ojo, ni nada, que se maten. Y muchas veces me insulta gente que no debería estarme insultando. Me- Claro. me- entonces yo digo, imagínate, o sea, este par de comentarios están tan perdidos que se fueron al otro lado porque el sarcasmo es eso, ¿no? Ujú. El sarcasmo es darle la vuelta a la tortilla y burlarte de lo que deberías estar llorando. Entonces, Claro. entonces yo sí soy víctima de mi propio humor a veces también. ¿Qué más querías que te diga de este tema? No, acabas de decir algo brillante y al menos yo me identifico mucho, ¿no? El ser víctimas del propio humor. Porque sí, también desde el cómico, a veces uno tiene la tentación de tratar de demostrar inteligencia, ¿no? Y en ese riesgo a veces termina siendo mal entendido o simplemente no funciona el chiste, pero por ahí hay alguien que sí lo entiende, que sí lo valora, ¿no? Tal vez ese fenómeno pasa mucho en el stand-up. Pero mira, ¿qué te parece, Quique, si un poco para que la gente vaya conectándose con lo que estamos hablando, hacemos un ejercicio y yo te voy a hacer una pregunta en un código?
y tú lo respondes y vamos ahí interactuando y hablando sobre ese tema y me gustaría que la gente que nos está viendo también comente en el mismo código. ¿Te parece? Lo que tú me pidas, claro que sí. Aquí va. Entonces la pregunta dice, Quique, ¿qué opinas de los gansos gays que usan Converse? Sabes que un tiempo la gente pensaba que yo era gay porque tenía amigos gays, porque iba a una discoteca gay, porque me daba un beso con un amigo gay, o porque tenía alguna relación con personas gays, o porque conocía gays. Y claro, era chistoso porque en un punto yo empecé a usar eso a mi favor, ¿no? Entonces me parecía tan. A mí siempre me ha gustado vestirme de colores. Por ejemplo, estas gafas. Recién me dijeron que parecen de Elton John. Y lo que son es lentes, nada más. Pero, espérate, ¿dónde las dejé? Aquí están. Estas son como, yo me pongo seguido estas, pero Ya. me dicen que son como de Elton John. Y, y yo creo que los gays, por favor. Los, Y gay- los, los gays son mejores personas que nosotros, creo. Son más sensibles, son menos violentos. O sea, el que tenga algún tipo de homofobia, yo estoy convencido que es porque tiene algún problema de, de personalidad y más que todo de identidad. Yo creo que un gay de closet, de esos encerrados, de esos homofóbicos, es un gay en potencia, es alguien que debería salir del closet más bien. Estoy hablando huevadas. sí, deberíamos estimularla a que salga. Ajá. Por ahí dicen, la plena dice, las Converse usan las mujeres. Por ahí alguien dice, ¿quién es Eli Benson? ¿De dónde salió? Yo le puse los Converse al ganso, ¿no? Gay, pero bueno, eso nomás. Eh, en ese sentido, Quique, por ejemplo, ¿te has dado cuenta que los cachorros, cuando son separadas de la madre, sufren muchísimo, ¿no? ¿Tú Ajá. crees que por eso Nebot siempre está enojado? Yo creo que tiene que ver full. El abogado Nebot es uno de los personajes más cómicos del país, loco. Es uno de los personajes más cómicos del país. Tiene una frase, tiene una frase que deberían haberle dado premios por la comedia del año, del siglo, de la década. ¿Ya? Tiene una frase que dice, em, yo no vivo de la política, sino de mis negocios privados. Pero ¿Ya? estás hablando de un tipo que es servidor público 30 años. Claro. Entonces es como que él solito es como que él solito se clavara las garras en la barriga. Ese nos entendió, el Dani Zapata nos entendió, Ajá. porque come el ganso materialista, ¿no? ¿Y por qué Eh, no Kit o Bunky? sí, oye, yo digo, por ejemplo, el- estos insultos que surgieron también entran en ese código, ¿no? Este insulto del Doti, que es un El insulto famoso. que quedó para la historia, ¿no? Yo creo que también es rarísimo eso que a veces no se entienda porque los quiteños somos muy buenos para la chispa o para el doble sentido. Eso es como de familia, del barrio, A mí ¿no me es cierto? encanta putear. A mí me encanta putear. Si yo pudiera hacer radio puteando, sería menos desgraciado. Sería una persona más completa. Oye, hablando de un tema que se quedó pendiente de antes, tú me hablaste del. A ver, yo te iba a hablar de algo, chamadre, huevón, sino que Pero ahorita en, hemos que, hablado de tantas cosas. en el tema del humor o en el tema anterior coyuntural. El humor negro también te pregunté, no sé si quieres abordar ese tema. Sí, algo era, ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Ya ¿Cómo, me voy a acordar. cómo interpretas tú el humor negro? O sea, que ya con su nombre suena a discriminación, ¿no? Sí, sí, yo tengo una herencia, ¿no? Mi abuelo era una persona que con un comentario eh, todos se quedaban viendo porque era a la vez que ofendía un poco a alguien, era tan chistoso de una forma ácida y era muy bueno en ese sentido. Entonces yo creo que heredé un poco de él eso, ¿no?
Él se mandaba una frase en la mesa y todos se quedaban callados unos segundos hasta que entendían que era un chiste, todos se reían a carcajadas, por supuesto, y había alguien que estaba levemente ofendido por el chiste, obviamente. Esa es para mí la representación de la sociedad y el humor. Y sobre todo el humor que tú dices, ¿no? El humor, Claro. el humor que cuesta más trabajo elaborar, el humor que no es tan gutural. Ya me acordé, chucha. Ya me acordé. Verás, Dale, dale. hace un rato hablaste de la oferta y la demanda en comunicación. Y yo Ujú. siempre he tenido ese debate con mi familia en el sentido de, aquí nos venden los culos de la tecnocumbia y del extra y de los canales y de los TCs y de los Canal Unos y todos esos. Nos venden el reggaetón ya slash acoso sexual, violación. Nos venden la mujer hipersexualizada en afiches de paradas de bus para arriba. Ujú. Y todo eso nos venden la crónica roja de los noticieros, nos venden estos shows de las famosas Laura en América, estas son como unas tragicomedias, unos montajes ahí Claro. sobreactuados de realidades supuestamente desgarradoras, ¿no? Porque a la final se supone que son verdad, pero resulta que averiguando parece que no son verdad y todo es actuado. Y bueno, es un montón de basura, es un montón de basura que nos vienen a dejar todos los días en la puerta de la casa. Que es impuesta, te decía yo. Sí, es un poco eso también. Y justo ahí entra mi pregunta. La gente que consumimos toda esta basura, ¿estamos amaestrados para consumirla? ¿Decidimos conscientemente? ¿Realmente queremos verla y leerla? ¿O es acaso que los productores, los generadores de estos contenidos, como tú también medio insinuaste, simplemente no van más allá de subestimar al consumidor y decir, no, esto es basura, ponles basura, no les harás pensar mucho, no, ponles nomás una tecnocumbia con una yucha mostrando el culo y una crónica roja bien arrecha, bien hija de puta, donde se vean los muertos y las tripas, y después le mandas una novela mexicana bien llorona, bien machista, y para cerrar le pones ahí una huevada de Mariteres o de la otra doctora Polo. Ya con eso salimos, hermano. Con eso salimos, esa huevada vende. Entonces, no sé si es el pueblo amaestrado o el generador de contenidos eh, Es que verás, Quique, ahí, amaestrador, o sea, no sé cuál claro. es parte, es que dónde está la mayor responsabilidad, porque lo que estamos consumiendo, por qué es como es. Cuando los medios públicos salen en 2008, ellos tenían una política, yo trabajé ahí, y ellos tenían una política de contenidos educativos. Alguna vez pusieron novelas, yo no entendía por qué diablos ponían novelas, pero ponían novelas al menos turcas y de Medio y Lejano Oriente. Y bueno, tú sí veías que había un cometido, ¿no? Decías, no, pues están haciendo estos programas educativos, este es de ciencia, este es de esta huevada. Yo me quedaba viendo un rato solamente para saber qué pasaba y era increíble como no tenían tanto rating, pero sí llegaban más que cualquier otro canal porque ellos cubrían todo el país. Entonces, yo creo que sí hubo a la gente que consume el resto de basura y a los que generan esos contenidos basura, sí llegó en un punto ese medio público que hoy lo quieren desaparecer inexplicablemente a cuestionarles. Sí llegó a cuestionarles. O sea, quizás no les hizo la competencia tú a tú, quizás no les quitó dinero, así como que puedas decir, me quitó esta cantidad, qué pena, voy a llorar, pero sí les discutió. Sí se armó un debate aquí en el país de si toda esa basura es necesaria, de si realmente queremos que nuestros hijos tengan que aguantar esa toxicidad inservible. Claro. Eso me había quedado pendiente de antes.
Sí, verás, yo en ese sentido siento también que, así como lo hablábamos antes en el otro componente político y económico, también siento que es sistemático esta imposición de los medios de comunicación, ¿no? Y, por ejemplo, hay un documental en Netflix que dice en pocas palabras, y este documental tiene diferentes temas, pero uno de esos hablaba de la riqueza. Entonces, el documental explicaba de una manera muy simple esta desigualdad en torno a la riqueza y en torno a las razas, ¿no? Porque en muchos casos la riqueza es heredada. Y, por ejemplo, en el caso de los blancos, han tenido siempre la posibilidad de tener un montón de cosas, a diferencia de los negros o de los indígenas o de otra raza, que ha sido excluida sistemáticamente de la riqueza, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es eso, ¿no? Porque también en la pregunta que tú haces, en esa reflexión, probablemente la gente también necesita algo más rápido, más simple, porque nunca se despertó el interés. O sea, si en tu vida nunca fuiste a una biblioteca, no tuviste acceso a un teatro, no pudiste escuchar una música diferente, o sea, es obvio, tú creces con unas limitaciones y estás preparado, ¿no? Es de ese terreno fértil donde vas a recibir esta información basura, ¿no? Entonces yo creo que también hay un montón de factores que hacen que la propuesta también sea muy simple, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que vencer. Sí, loco, aquí me pone, verás, voy a agarrar un mensaje que puso Edu Lema. Medulla, ¿no? Le ubico de por ahí de las redes. Aquí Ya. dice, Quique, pero eso que describes de la TV basura no es lo mismo que hacen en el programa que tienes en La Redonda. El morbo vende. Verás, Edu, cometes un error. Es un error el que cometes, nada más. De ahí tienes el derecho a opinar, tienes el derecho a sentir que lo que yo hago es basura, tienes derecho a decir lo que se te ocurra porque las redes sociales son gratis y aquí puedes opinar todo, puedes ofender, puedes difamar, puedes injuriar, puedes acusar de cosas sin pruebas, puedes publicar lo que quieras, pana, no va a pasar nada. Pero te equivocas en decir que hacen. Porque yo claramente estaba diciendo que yo más bien lo que hago es pelear contra los contenidos basuras, que sí son contenidos basuras, promover el adulterio, que sí son contenidos basura, promover el alcoholismo, que sí son contenidos basura. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sería muy fácil de mi parte, facilista. No, ¿sabes qué? Ese loco no me cuadra, mis principios son al revés, yo no sé qué hago aquí y me voy. Porque para empezar, yo sí entiendo el personaje de Loco Baldeón. Él no debería, seguramente, exponer su humor y su discurso a niños. Por ejemplo, eso yo estoy clarísimo. Yo nunca dejaría que mis hijos escuchen a Loco Baldeón, a pesar de que a veces sí me ponen aquí en la casa, pero mis hijos son demasiado pequeños como para entender nada, todavía. Pero yo cuando ellos empiecen a entender lo que habla el Loco Baldeón, yo no quiero que lo escuchen. Yo sí escuchaba a Loco Baldeón antes de trabajar con él. Entonces yo entré también desde el papel del oyente y además a mí me contrataron en esa radio para que trate de controlarlo un poco. Por eso cuando siento que emite comentarios discriminatorios en algún sentido, yo sí me encargo de exponerlo, aunque sea de exponer el hecho de que está siendo discriminatorio, no de exponerlo a él, porque Claro, claro. finalmente yo también dependo de lo que él hace y de su trabajo, porque trabajamos en la misma cosa, en el mismo producto. Pero si quieres mi opinión, para mí no es basura. Para mí no es, para mí hablando jugadas, por ejemplo, no es basura y nunca lo ha sido. Yo, Y yo quisiera solo quisiera hacer una precisión, a ver qué piensas tú sobre justo lo que acabas de decir. Yo siento que probablemente el personaje o la propuesta que hace Baldión tiene diferentes tintes que habría que entenderlos, ¿no? Yo le decía a él, esto es una suerte de dicotomía, ¿no? Es este personaje agradable que te hinca y te dice cosas. Pero para mí, en todo ese proceso de ser popular el programa y tener todas estas facetas como ustedes, se logra algo que es muy interesante, que es desnudar la otra propuesta, porque también el ser honestos, el decir cómo eres, plantea una suerte de discusiones. O sea, yo siento que los excesos del programa del Baldión muchas veces provocaron más debate en temas de género, de la mujer o qué sé yo, otras cosas que los mismos especialistas o otros medios de comunicación.
Sí. Entonces, en ese sentido, si no lograste entender ese personaje, lo que quería transmitir el Exacto. subtexto de la propuesta, chuta, tienes que cambiar de radio y ponerte a leer, no sé, un cuento, alguna otra cosa, ¿no? Porque el mundo es otra cosa hoy día. Oye, saliendo de aquí te paso mi WhatsApp porque no, yo sé que yo tengo, es broma, pero pensamos muy parecido en muchas cosas. Esto que Claro. acabas de decir es clave, es clave. Es vital. Sí, es vital. Yo estimo que la persona que se ofende por lo que dice Valdeón, sabiendo perfectamente que los principios alrevesados de Valdeón son los que no hay que seguir, los que no hay que hacer. La gente que aplaude el tema de tener moza o de tener amantes y tener una mujer y otra mujer y otra mujer, es porque no las puede tener, en primer lugar. Y en segundo lugar, es gente que no entendió nada. Porque si estamos en una radio hablando de la poligamia y de que viva la joda y me voy con una y me voy con otra, y cree que eso es lo que tiene que enseñarle a sus hijos, entonces tiene que ir a reclamar en su escuela la pensión que le cobraron 12 años y también ponerle un juicio a sus profesores, porque nadie le enseñó nada, ni sus papás, ni nadie, nada. La radio, insisto, sí llega a un punto de que tiene que ser, yo creo que la redonda, especialmente cuando estaba el León, sí debería ser para 15 años en adelante acompañados de un adulto. Claro, Ese debería ser la censura. Estoy totalmente claro en eso. Pero el que se ofende por algo que diga Valdeón es realmente porque no entendió el personaje, no entendió el claro, momento, no claro, entendió, y además el éxito, porque Valdeón, una de las características principales de su gran éxito es esa, que no claro, tiene filtros, no tiene filtros. O sea, claro, él se mete en problemas casi una o dos veces al mes por decir cosas que no debería, inapropiadas, que puedan ofenderle a alguien, una palabra fuerte, una... Oye, chucha, ya basta, huevón, dejémonos de curuchupadas, no sean tan... A sus hijos sí contrólenles que no vean pendejadas, pero a los adultos déjennos divertirnos con lo que nos dé la puta gana, brother, la claro, puta gana. claro. Si no te gusta el programa y te parece basura, el equivocado también eres vos por consumir basura o por consumir lo que tú crees que es basura. Entonces, el que está amaestrado consumiendo basura que no debería consumir porque piensa que es basura, eres tú. Tú eres el propio final de tu trágica historia de ignorancia, brother. Sí, y lo que tú dices suena con bastante peso. Porque, brother, o sea, debes ser muy ignorante para pensar que porque prendes la radio, tu hijo va a caer en las drogas o va a meterse en otros problemas. O sea, brother, no pasa por la radio, no pasa por las películas, no pasa por las revistas, pasa porque eres un idiota. O sea, no puedes echarle la culpa a la infidelidad a Valdeón. O sea, como que el man te guió, te llevó. No, somos muy mojigatos en ese sentido, creo que como sociedad, ¿no? Y ahí creo que la importancia de lo que ha logrado la radio, que yo a veces siento que no, tal vez no se percibe eso, ¿no? Porque siento como la radio, ya que topaste el tema, trata de bajar los cauces y ahora más, ¿no? Pero, pucha, yo creo que iniciaron una ola que hay que mantenerla, yo diría eso, porque no veo otro futuro de radio en este país si no hable de estas cosas, o sea, ¿tú cómo ves eso? Porque ya hemos avanzado mucho en el tiempo, ha sido interesantísimo la conversa, pero ¿cómo le ves eso? En el tiempo que se viene después de esta crisis, ¿cómo debe ser la radio? Para ti, ¿qué tiene que tener? Yo sí creo que hay nueva generación de gente que hace comunicación, que está de a poco desacartonándose y está como ya queriendo sacudirse de toda esa, no sé, esa manera de ser tan cuadrada, esa manera de pensar tan hacienda, porque a ratos también seguimos siendo la misma hacienda de Berch. Entonces, ya un poco sacudirse de esas ataduras y es como el destape español después de Franco, donde empezaron a verse las chicas en topless y las fiestas en Ibiza y de pronto una canción te decía hijo de puta y yo creo que eso tiene que ya llegar al Ecuador. No podemos seguir siendo una ¿cómo se dice?
chupada de país que somos. No podemos ya seguir siendo, pero en el buen sentido, en el buen sentido. Claro, claro. No, no en el humor ordinario, no en el humor de doble sentido sexualón y todo, y homofóbico y machista eh, y androcéntrico. Y no, no, panas, no, el otro tipo de humor, el bueno, el que sí se puede hacer, el que capaz no todos entiendan todavía, el que a veces uno habla y ni el de al lado me entiende, como dice Leli. Es tenaz de eso. Mira, ya para ir culminando esto, la pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados es, ¿cómo ves tú el mundo? O sea, has dicho cosas muy claves en torno a la coyuntura, pero ¿cuál es esta misión de esta pregunta? Es no ser fatalista, sino decirle a la gente, brother, prepárate, o sea, alístate, organízate, piensa en lo que se viene, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la idea es tu opinión personal. ¿Cómo ves el mundo de aquí en unos meses? ¿Cómo ves el país de aquí en unos meses? O sea, ¿qué piensas tú que puede pasar? Tengo miedo, pana, tengo miedo. Como todo el mundo, tengo miedo, pero sí quisiera que un día nos digan, ya pueden salir y que el planeta sea un lugar mejor. Claro, claro que quisiera. ¿Cómo no voy a querer eso? Todos creo que queremos eso en el fondo, ¿no? De alguna u otra manera, excepto los del gobierno. Pero hay miedos y también hay esperanza, ¿no? Por otro lado. Por ejemplo, el otro día salió Nicolás Sarkozy. Digo bien, Sarkozy es el presidente de Francia. Ya Sí, sí, dudé. sí, sí. Él es el nuevo, el último, ¿no es cierto? El medio Es- joven. Sabes que de geopolítica ahí Que yo sabía que era, yo dudo de parecería Gana que porque no es George Sarkozy. Bush, George Bush, Mónica Lewinsky y no me acuerdo quién más. No, pido disculpas, yo nombré a Sarkozy también el otro día por una huevada de estas y dije el presidente de Francia, pero no. Sarkozy es el anterior. Y Déjame ver. Emmanuel Macron es el actual. Y ni siquiera es el anterior, hay uno en el medio. ya, Pero Macron salió el otro día a decir, mil disculpas, ya no me vuelvo a olvidar que el presidente de Francia se llama Emmanuel Macron. Y salió el otro día a decir que están pidiendo que no que se le, digamos, posponga o que la deuda sea disminuida, no, que desaparezca la deuda externa de África. Entonces, gestos como ese, si es que llegan a concretarse, por supuesto, sí te dejan pensando y dices, por Dios, que volvamos a un lugar mejor, que volvamos a un lugar mejor. Y por otro lado, también, también hay full desesperanza, pana, porque no, lo que está pasando en Guayaquil ya ve quitándonos a calzón quitado. Es un crimen de Estado. claro, Es una cosa gravísima. Ahorita la Federación de Abogados de Guayas, creo que es el Pedro Granja, están poniendo una acusación súper grave contra el gobierno por genocidio. claro. Lo que pasa, Genocidio o aniquilación, una figura media interesante. exterminio, tienes razón. Sí, sí, Esta figura de exterminio estaban utilizando. Porque sí, porque les ves ahí con los brazos cruzados, tomándose fotos, saliendo en cadenas que ni siquiera se entienden porque no hay ni buen internet, dando cifras alrevesadas, todo el tiempo contradicciones, que si llegan tantas mascarillas que no llegaron ni siquiera a la mitad, que las pruebas, que ya voy a traer las pruebas, que no han sido tantas, que la ministra se cae a mitad de la emergencia, que sale a decir la ministra que a ella le han puesto unos incompetentes a su cargo y que no entiende cómo no hay un centavo de presupuesto. Después sacan un video donde la ministra aceptó en enero que sí hubo un presupuesto, pero que ha sido el mismo presupuesto de todos los años. No puedes poner un presupuesto de emergencia para la peor catástrofe humanitaria que nuestra generación recuerde. de la historia. Entonces es una indolencia del zamputas que sí da un despecho, loco. Qué bestia. Entonces ese es el sentimiento mezclado que tenemos, al menos yo, hoy Ujú. en día. Creo que sí podemos llegar a salir a un mundo mejor si es que, por ejemplo, las deudas externas se eliminan o el mundo pasa a ser un lugar menos desigual. Pero por otro lado, creo que no va a ser un país mejor si vamos a salir
y van a seguir gobernándonos como hasta hoy, 16 de abril de 2020, han hecho. Sí, nada de eso es complejo porque no se ve solución, ¿no? O sea, no hay este avance que quisiéramos ver. Mi querido Quique, hemos hablado muchísimo sobre esto y sobre temas bien plenos. En esta parte del programa necesitaría, en cambio, que tú nos digas cuál es el mundo que quieres ver. Ahora eres un padre de familia, tienes tus hijitos, tu esposa, la familia. Lo que quiero decir es que también, más allá de la realidad que hay que ver, muchos tenemos detrás familia o en el entorno, ¿no? Que nos preocupa. ¿Cuál es el mundo que tú quisieras ver? ¿Cómo quieres ver a la humanidad después de esta crisis? Bueno, esta parte del programa podríamos cortarla, ¿no? Nuevamente. O sea, sinceramente, yo sí quisiera que el mundo sea un lugar menos. Yo sí quisiera que se priorice menos el capital, loco. Esa es la plena, ñaño. Uh-huh. O sea, tú ves que llega una pandemia de esta calaña y de repente el discurso de los poderosos es, no podemos detener la economía no puede detenerse, no detengamos la economía. Y ese es como el discurso reinante, esa es la frase que más nos toca escuchar. Entonces, si me preguntas, es tan sencillo como eso, loco. O sea, lo que hizo el ministro Martínez de pagar bonos 2020 en lugar de desembolsar plata para la emergencia sanitaria es eso, nada más, nada más. No voy a inventar el agua tibia, no soy un científico político ni nada de eso, pero sí, lo único que quisiera es que el mundo del futuro sea un lugar donde prioricemos la vida antes que el dinero, nada más. La plata en segundo lugar, tercer lugar, cuarto, en el que sea. Pero lo primero, el ser humano, la vida y eso, ser mejores personas en el sentido de entender mejor que creo que hasta ahora habíamos equivocado esas prioridades, ¿no? Yo soy alérgico tú me dices Wall Street, Dow Jones, PIF, Claro, Fondo Monetario y todas esas mierdas, para mí es el anticristo prácticamente. claro. Ujú. No, y más que nada desaparecieron, ¿no? Hoy por hoy desaparecieron. Aparentemente no se dice nada, pero desaparecieron. No hay estas redes de intercambio están caídas, no funcionan, no hay barcos, no hay aeropuertos, no hay aviones, se acabó, o sea, se Ajá, acabaron. Entonces, si ajá. no quieres entender eso, es que también como en el humor, o sea, ponte a leer un libro, brother, entérate, pero ya hay cosas que no van a volver, ¿no? Oye, Quique, te agradezco muchísimo por tu tiempo, ha sido bien divertido, la gente se ha conectado, tienes muchos saludos, mucha gente que te quiere, mucha gente que te critica. Bueno, no mucha, ¿no? Solo 2000 te critican y 5 te Ajá. quieren. Entonces, creo que hemos avanzado. Sí, La idea solo tengo que convencer a 1995, ya no es nada. ya no es nada. La idea es Huevada. el pensar diferente, que haya más científicos, menos políticos y en las noches siempre estas tertulias con gente que piensa diferente y puede hacer opinión. Te agradezco muchísimo, Quique. Yo me despido, le agradezco a la gente que nos ha visto. El día sábado y domingo tenemos otros programas ya más de humor en la noche, pero el lunes volvemos con los científicos en la tarde y en las noches así con personajes interesantes como tú. Mi hermano, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu generosidad al dar tus criterios, tus cosas, por ser tú, Quique. Gracias. Con la canción de Manu Chao, ¿o no? Ah, Quique, ayudes. Me mandaron una canción de Manu Chao. Sí, hay una canción donde hablan de Quique, ya te la pasaré. Mi Ah, en serio, hermano, buenazo. Siempre me sí, gustó Manu Chao. Gracias, Eli, por la invitación. Gracias por tomarme en cuenta y estoy siempre a tus órdenes, ¿oíste? gracias, mi hermano, y gracias a la gente. Será hasta la próxima. Un abrazo, Quique. Chao, mi pana. Un abrazo, Eli.